Y como pueden ver, vamos a estar viendo la lógica del mercado. Esto implica o involucra la estructura y la liquidez en el precio. Bien, entonces, para esto, en esta clase, quiero comenzar mencionando todos los detalles que tenemos que tomar en cuenta para que de manera eficiente podamos aplicarlo a la hora de operar. ¿Ok? Esto no quiere decir que me voy a pasar minutos y minutos y minutos hablando de lo que es todo lo básico, como ustedes están viendo en pantalla. Quizás el 90% de ustedes, 95% ya conoce esta información. Sin embargo, la quiero mencionar. Ojo, no me voy a centrar, no me voy a detener a explicarla, pero sí la voy a mencionar. Es decir, que si usted hay algo que entiende que yo debí ser más detallista o más específico, pues sepa que en el canal tenemos esos videos básicos para usted, para que de forma precisa entonces pueda tener ese conocimiento. Y bueno, comencemos con esta masterclass, ¿ok? Una masterclass de 4 horas, 5 o 6 horas que pretendo dar en menos de 30 minutos o 40 minutos. Así que vamos a ello. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es cómo se mueve el precio. A este punto, todos debemos identificar lo que es una tendencia alcista, lo que es una tendencia bajista y lo que es la consolidación, acumulación o rango. Estas son las tres fases que pasa el precio, ¿ok? En el momento que está distribuyendo o se está moviendo, como precisamente lo dice el título. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es la fractalidad de mercado. ¿Ok? A este punto todos tenemos que conocer la fractalidad del mercado. ¿Qué es fractalidad? Que lo que se representa en temporalidades mayores también sucede en temporalidades menores. Y que las temporalidades menores obviamente están dentro de las temporalidades mayores. Como pueden ver acá en diario, ¿ok? Un gráfico diario, esta sería la tendencia, ¿verdad? Súper. En un gráfico de 4 horas dentro de este solo movimiento diario, entonces veríamos estos movimientos de color azul que se ven acá. Y en un gráfico de 30 minutos podemos notar que dentro de lo que es un día, de lo que es 4 horas, entonces tenemos estos movimientos que se mueven como igualmente como lo dibujamos acá. ¿Ok? En todas las temporalidades esto se ve representado uno dentro de la otra. Excelente. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entonces pasemos a algo más un poquito intermedio, ¿ok? Y es la validación de la estructura. Bueno, pues ya comenzamos viendo cómo se representa la estructura, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo validamos esa estructura. Esta es una información que ya ustedes, por lo menos la mayoría, debe conocerla, pero vamos a recapitularla. Ok, y es esta. Vamos a comenzar viendo la tendencia alcista. Regla número 0, porque es obligatorio en una tendencia alcista y va a ser igual en la tendencia bajista, es los rompimientos. ¿A qué me refiero con este rompimiento? Bueno, pues a esto. Si es una tendencia alcista, pues es evidente que el precio tiene que ir rompiendo altos tras altos, ¿verdad? Porque es una tendencia alcista. Igual en una tendencia bajista tiene que ir rompiendo bajos tras bajos. Entonces es una regla 0 porque es obligatorio, es lo fundamental. Entonces, número 2, ¿qué tenemos que hacer para validar la tendencia alcista? Pues es validar los bajos. ¿Por qué? Porque los bajos no interesan a nosotros para los cambios de estructura. E igual en una tendencia bajista de la misma forma, pero al contrario, validamos altos, ¿ok? Entonces, aquí entra la regla de los bajos y altos según la tendencia. En tendencia alcista, un bajo solo es válido si rompe un alto que rompió la estructura anterior. Dijimos que valíamos bajo. Entonces un bajo solo es válido cuando se rompe un alto de la estructura anterior. Por ejemplo, este bajo que marco aquí como válido, ¿por qué es válido? Porque rompió un alto que se produjo en toda la estructura anterior. Con este movimiento se pudo romper, por lo tanto es válido. Igual acá, este bajo es válido porque pudo romper el movimiento de la estructura anterior. ¿Ok?
Pero si se fijan acá, este bajo tiene una X. ¿Por qué? Porque este bajo no logró romper el alto de la estructura anterior. Por lo tanto, para nosotros, ese no sería un bajo válido. Esta regla es muy importante de aplicar. ¿Por qué? Porque es la regla que nos ayuda a no sentirnos perdidos en la estructura. Porque ahí es donde vienen los novatos o las personas que no conocen esta regla. Cuando le dicen márcame la estructura, márcame los altos y bajos de una estructura, comienzan a marcar todo. Todo lo que es bajo y alto en el precio lo comienzan a marcar. Y no es así. ¿Ok? Entonces esta regla lo que nos ayuda es a eso, a hacer un filtro entre bajos de baja probabilidad y bajos y altos, ¿verdad? Porque son ambos de alta probabilidad. Entonces aquí el mismo caso, este bajo y este no pueden ser válidos porque no logran romper el alto de la estructura anterior. Entonces aquí tenemos una excepción con esa regla. ¿Y por qué es? Porque si se fijan, nuestro último alto de cuando estaba este movimiento, ¿verdad? Era este. Ahora, en camino se formó este. Recuerden, validamos bajo. ¿Este es válido? No, porque no logra romper este alto. Perfecto. Pero fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un rompimiento interno. Llévense eso, interno. Este sería el externo y esto interno. Que rompe este alto. Entonces, logra romper un alto de una estructura anterior. Sí, entonces, ¿qué comienza a hacer este bajo? Comienza a ser válido, pero válido a medias. ¿Por qué? Porque es de manera interna. ¿Ok? Y lo que buscamos, por lo que nos da mayor probabilidad, es lo externo. Entonces, fíjense cómo este bajo logra romper este alto. Pero porque logra romper este alto, ¿sería el bajo válido para nuestro cambio de estructura? No. ¿Por qué? Porque aquí pasamos a la tercera regla. El rompimiento para cambio de tendencia solo es válido si rompe un bajo válido. Ok, pero dijimos que este es válido porque logra romper este alto y de hecho rompe este alto también. Sí, pero ¿qué pasa? Pasamos a la cuarta regla. El bajo extremo es el que se debe romper para validar el cambio de tendencia. ¿Y cuál sería entre estos dos el bajo extremo? Sería este. Entonces, en el caso, ¿verdad? En el caso, escuchen bien, de que estemos hablando de un cambio de estructura, nuestro bajo válido debe ser el del extremo. ¿Ok? En el caso de que simplemente estemos tratando de continuar con la tendencia, pues este bajo que está acá es igual de válido que este, ambos. Cuando digo continuar a la tendencia, me refiero a esperar que el precio caiga aquí para subir o esperar que el precio caiga aquí para subir, que es lo que, ¿verdad? Saludablemente debió suceder en este momento. Pero no tuvimos eso, sino que tuvimos un rompimiento de la estructura, que es válido. ¿Por qué? Porque rompe este, no este. Ok, este lo podemos considerar. Puede ser, pero ya te digo que es de muy baja probabilidad. Entonces, en tendencia bajista, pues todo lo contrario, todos estos acá arriba son válidos, ¿ok? Porque todos rompen el punto estructural bajista anterior, ¿ok? Sin embargo, este no es válido porque no logra romper este bajo. Este tampoco logra, no es válido. Entonces, este no lo logra, no es válido, pero este comienza a ser válido, medio válido, como les dice acá. ¿Por qué? Porque logra romper este bajo de acá. Entonces, subestructuralmente podemos usarlo para vender allí, ¿verdad? Entonces, este igual es válido, ¿verdad? Si intentamos continuar con esa estructura bajista o acá es válido igual, pero para cambio de tendencia, es decir, que queremos comenzar a comprar el alto que debemos, recuerden, aquí validamos alto, que debemos esperar a que se rompa, es el alto de acá. Muy bien, entonces entendiendo eso, pasamos a lo siguiente, que es los rompimientos de estructura, precisamente como nosotros le llamamos. Y a eso ya le llamamos short y box. Estoy consciente que 98% de ustedes ya lo conoce, sin embargo, no puedo dejar pasarlo por alto para aquellos nuevos que se vayan integrando. De igual forma, como lo estoy viendo muy rápido los nuevos, encárguense de ver los videos del canal o de ver el curso de Smart Money que hice anteriormente.
Entonces, shock, tenemos acá, es el primer rompimiento ante un cambio de tendencia. 2. Estos son válidos en cualquier temporalidad. Recuerden que el mercado es fractal. 3. Y esta, bueno, no, sería la 4. 3. Solo son válidos si el alto o bajo previo, dependiendo de cómo esté la estructura, rompió a favor de su tendencia. Y cuarto, que es lo que vamos a agarrar con pinzas, que ya les venía a decir, que es válido si rompe con mecha o cuerpo. ¿Ok? Esto digo que lo agarremos con pinza porque para mí no tiene sentido. O sea, si rompe con mecha o cuerpo es válido, entonces no debería ni siquiera ser una regla. Pero igual siempre se menciona. Entonces vamos a tratar de ver el shock. Por ejemplo, decimos primer rompimiento de estructura en un cambio. Por ejemplo, aquí tenemos un shock. Bueno, aquí hay un error de digitación. Vamos a arreglarlo. Shock. Perfecto. Aquí tenemos un shock. ¿Por qué? Porque la tendencia venía alcista y una vez se rompió la tendencia, ahora se comienza a llamar este rompimiento no boss, sino shock. Perfecto. Válido en cualquier temporalidad. Bueno, aquí no tenemos cómo comprobarlo. 3. Solo son válidos si el alto o bajo previo rompió estructura a favor de su tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que este shock solamente va a ser válido si el alto bajo previo, en este caso, no tocaría un alto, que fue el previo a este movimiento que rompe y provoca el shock, sería este alto, rompe estructura a favor de su tendencia. ¿Cuál era su tendencia? La alcista. Entonces rompió estructura, por lo que lo hace válido. ¿Qué nos ayuda a esta regla? A filtrar de que si, por ejemplo, sucedía este movimiento, aquí el precio rompiese alto y luego rompe esto sería un shock, no sería un shock válido. ¿Ok? Porque el rompimiento, como lo vimos en la regla anterior, estaría rompiendo este bajo que no es válido. Igor, porque el bajo no es válido. Porque para que ese bajo sea válido, recuerden que tienen que hacer, tiene que romper este high. Entonces, imaginándonos que esto no sucedió, sino que el precio se dio la vuelta acá, este bajo no sería válido para un cambio de estructura, como lo vimos en la regla anteriormente. Entonces, ¿cuál sería nuestro bajo válido? Nuestro último bajo válido sería este. ¿Por qué es válido? Porque este, a diferencia de este, con este movimiento, sí logró romper su estructura. Por lo tanto, cuando el precio rompa acá, entonces aquí recién tendríamos nuestro shot. Bien, entonces en el caso de los boss, ok, que bueno, debí poner la traducción. Shot quiere decir change of character. Vamos a ponérselo acá rápidamente. Change of character. Y los boss sería break of stroke. Perfecto. Los boss son aquellos rompimientos que se dan a favor de su tendencia, es decir, luego que se produjo el shock, los siguientes rompimientos que se van a producir serán los boss. Ok, entonces válidos en cualquier temporalidad, obviamente. 3 solo son válidos si el alto o bajo previo rompió a favor de su tendencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si este rompía así, pues entonces obviamente no sería un boss ahí lo que se estaría produciendo, sino un shock. ¿Ok? Entonces, si el rompimiento va a favor de la tendencia, que en este caso sería bajista porque tenemos el shock, entonces sí comienza a ser válido, es un boss. Ok, eso es más seguido o encadenado a la regla que vimos anteriormente. Y 4, que es lo que debemos agarrar con pinza, nuevamente, solo son válidos al romper con cuerpos. ¿Ok? Esto es una regla que se ha repetido mucho por ahí. El creador de la estructura, perdón, de la estrategia no lo ve así, pero sí se ha creado eso de que deben romper con cuerpo. ¿Ok? Para mí esa regla no la aplico, no la uso. Lo he dicho en otros videos ya, para mí no tiene mucho sentido porque el mercado es fractal. ¿Ok? Y ya lo he comprobado, le he hecho el suficiente backtesting como para saber de que esta regla no es, digamos, una regla de alta probabilidad. ¿Ok?
Cuando rompe con mecha, los boss dicen que son toma de liquidez y realmente el precio siempre está tomando liquidez, que vamos a llegar ahí ahora mismo. A lo que ellos se quieren referir es que una toma de liquidez para darse la vuelta, igual no siempre es así, muy pocas veces de hecho sucede, pero ya para la toma de liquidez y cuando el precio se da la vuelta, hay otras reglas que les voy a compartir luego, ¿ok? Entonces, otra cosa que tenemos que entender es la alineación de temporalidades. Tenemos nuestras temporalidades que se dividen en tres vertientes. Las temporalidades macro, que comprenden desde mensual a diario, las temporalidades medias, que comprenden desde 12 horas a 1 hora, y nuestras temporalidades micro, que comprenden desde 30 minutos a 1 minuto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Recuerden que el video es la lógica del mercado, ¿ok? Es lo que queremos encontrar con esta clase. Entonces, nuestra temporalidad de macro, en el caso de que se represente de esta forma, ¿ok? Es decir, alcista rebotando en un punto de interés, que ya vamos a tener la clase de los puntos de interés, alcista, en 4 horas deberíamos esperar que esto suceda. Cuando digo deberíamos esperar a que esto suceda, es porque en 4 horas, en el momento que no se había producido el rompimiento, esto era nuestro último rango, que lo vamos a ver ahora más adelante. Por lo tanto, indicaba ventas, pero esas ventas comienzan a ser, oigan bien, comienzan a ser de baja probabilidad, no imposible, sino de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque si en macro, quien tiene la batuta, digamos, el precio está rebotando en un punto de interés de compra, quiere decir que tiene dirección hacia acá. ¿Por qué? Porque estamos alcista, ¿verdad? Se está rompiendo altos tras alto. Entonces el precio probablemente busque romper este alto. En 4 horas no deberíamos, en teoría, esperar una venta allí. Lo he visto que pasa, no quiero decir que no. De hecho, en mi primer video de estructura avanzada, le digo que no hay que ser tan exigente con la estructura. Sin embargo, llévense que esto comienza a ser que una venta de baja probabilidad. Perfecto. Entonces, en micro, esto que estamos viendo en nuestra temporalidad es media, micro, que son nuestras temporalidades de entrada, se representa de esta forma. Esta sería la caída, ¿verdad? Lo rojo sería la estructura externa, ¿verdad? Y lo azul sería la estructura interna. Y esto morado sería una estructura interna dentro de la estructura interna. ¿Ok? Ahí lo pinté de distintos colores para que no se me confunda. Entonces podemos ver cómo el precio venía cayendo, ¿verdad? Hace su retroceso, vuelve y cae y aquí da el short. Pero nosotros, por la fractalidad del mercado, podemos estar comprando. Por ejemplo, aquí para comprar tendríamos que esperar que el precio caiga y comprar, ¿ok? Pero nosotros, gracias a la fractalidad del mercado, gracias a que entendemos la estructura y que somos profesionales de estructura, podemos comenzar a comprar desde acá, ¿ok? Porque aquí, igualmente, que en nuestra temporalidad media, tuvimos un show. Entonces, en teoría, estamos habilitados para tener una compra. ¿Y por qué esa compra comienza a ser de alta probabilidad? Porque recuerden, chicos, que dentro de nuestra temporalidad de macro, ¿estamos qué? Estamos en un punto de interés. Y la lógica, recuerden, lógica de mercado, comienza a decirnos a nosotros que las compras empiezan a tener mayor sentido, ¿ok? Comienzan a ser de mayor probabilidad que las ventas. Entonces, con toda confianza podemos asumir nosotros acá una compra. Igualmente acá, digamos en este caso llegó a un punto decisional que lo vamos a ver en su clase, y aquí produciéndose el rompimiento de 4 horas, lo que nos indica que probablemente podamos esperar que el precio vuelva y caiga, quizás aquí suba o aquí debajo, ¿ok? Pero ya eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Muy bien. Y aquí llegamos a esta parte. Bueno, sería acá. Rangos operativos. Bien, una de las cosas que tenemos que entender dentro de nuestra estructura, de nuestra lógica del mercado, son los rangos operativos. ¿Qué son los rangos operativos? Simplemente es el área
que básicamente estamos habilitados para operar, entre comillas, en teoría, ¿verdad? En el caso de una tendencia bajista, ¿cómo se representan nuestros rangos operativos? Por ejemplo, este sería el inicio de nuestro rango y este es el final de nuestro rango. Por lo tanto, debemos esperar operar en teoría a favor de la tendencia, esperar que el precio llegue a un movimiento profundo. Ya vamos a ver más adelante qué tan profundo puede ser este movimiento y que el precio caiga. Cuando el precio comienza a hacer nuestro retroceso, entonces en teoría este sería el nuevo rango operativo, donde podemos aprovechar compras hasta que el precio llegue a un nivel profundo para vender y luego aprovecharnos del movimiento mayor y de alta probabilidad, que en este caso sería venta. Cuando sucede, tenemos acá nuevo rango operativo, donde podemos hacer lo mismo. Aprovechamos compra que envíen el precio hasta un punto bien profundo para que luego de este movimiento, ¿verdad? Esta sería la teoría de los rangos operativos. Nuestra zona en el precio, nuestro rango en el precio que estamos habilitados para operar. Entonces, en el caso de una tendencia alcista, de la misma forma, si este es nuestro rango operativo, entonces en teoría podemos aprovechar ventas hasta que llegue a la suficiente profundidad, hasta un punto de interés de compras, que es hacia donde está la estructura ahora, para aprovecharnos de ese movimiento y así sucesivamente. Eso es rango operativo, simple, no tiene más que eso. Entonces, ahora sí, comenzamos a entrar un poquito más a los que nos interesa. Información que quizás la mayoría tiene, pero igual no puedo dejar pasar por alto y tengo que ser aquí un poquito más específico y un poquito más detallista, así que quizás me voy a tomar unos minutos, ¿ok? Entonces tenemos la liquidez, comenzamos a ver la liquidez, cosas que no podemos dejar de lado porque nuestra estrategia, la estrategia que estamos aprendiendo acá, ¿ok? El trading institucional se basa en liquidez, ¿ok? Liquidez, ¿por qué? Porque el mercado es pura liquidez, como podemos ver en esta definición que tenemos acá. ¿Qué es liquidez? Liquidez no es más que el volumen de negociaciones. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en dinero que existe en el intercambio de compradores, entre el intercambio de compradores y vendedores, ¿ok? Eso es liquidez. Los gráficos, la liquidez se encuentra en todos los highs y lows que hay en el precio, en todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque las instituciones negocian órdenes en estos puntos estructurales. ¿Okay? En todos los highs, en todos los lows, siempre se están entregando órdenes. ¿Okay? Estas órdenes que implican una orden que está pendiente de activarse o entregarse. Recuerden que estamos en un mercado. ¿Qué se hace en los mercados? Se compra y se vende. ¿Ok? En todos los mercados del mundo es compra y venta. Entonces, si tú tienes una posición acá, cuando llegues acá, tú salirte de esa posición, ¿sabes qué implica? Simple, que tienes que venderla. Y hay alguien que tiene que estar dispuesto a comprarla para que se pueda procesar tu orden de venta. ¿Ok? Lo que tú adquiriste acá, venderlo acá, implica que debe haber alguien dispuesto a comprarte esa cantidad de lotaje. Entonces, por eso, en estos puntos estructurales en el precio, en todos los highs y lows, hay liquidez, porque siempre por encima de estos puntos, por debajo también, en caso de ser lows, se negocian órdenes. ¿Ok? Entonces, entendiéndose eso, ¿a qué nos lleva ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? La estructura y el order flow, que es básicamente lo mismo, ¿ok? Para que me entiendan de una manera sencilla, por ahí se venden como cosas diferentes, ¿ok? Pero precisamente para eso, para tratarte de vender algo, pero al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. La estructura del mercado no es más que la representación o el producto de la liquidez siendo sacada, negociada, como ya entendimos acá, ¿verdad? Una y otra vez. El order flow o flujo de órdenes es la dirección en la que se representan esas negociaciones institucionales. ¿Ok? Es como que todo tienen definiciones diferentes, pero todo es lo mismo.
porque una lleva a la otra. ¿Ok? Sin una no puede haber la otra. ¿Ok? Por lo tanto, todo es un conjunto de, digamos, una secuencia que existe en el mercado que no puede faltar. O sea, una de ellas no se puede quedar. Y aquí en este ejemplo, fíjense cómo comenzamos con una tendencia alcista, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Cuando el precio rompe acá, que se cierran órdenes y se abren órdenes. Por eso el precio da este movimiento. Perfecto. Pero al dar ese movimiento, ¿qué sucedió? Que encima en este high volvió a dejar liquidez. Y por eso el precio va por esa liquidez. Pero cuando él hizo ese intento de ir por esa liquidez, igual acá, cuando hizo el intento de ir por esa liquidez, ¿qué hizo? Creó liquidez aquí abajo también, que está pendiente negociarse. Entonces el precio va por esta liquidez acá y retrocede, negocia órdenes y vuelve y deja liquidez acá. Y vuelve y va por ella, pero en ese intento vuelve y deja liquidez aquí. Entonces llega un momento donde esta liquidez que hay en estos puntos estructurales comienzan a ser interesantes para las instituciones y comienzan a negociar órdenes para ir por esa liquidez, por esos puntos estructurales que se crearon. ¿Por qué? Por ello mismo. Por ello mismo estar buscando liquidez en estos puntos estructurales. Ya si ven cómo todo va de la mano. Entonces, el precio viene, se lleva esta liquidez pendiente, por eso retrocede, pero deja liquidez pendiente acá. Y vuelve y cae, ahora tiene liquidez pendiente por aquí y tiene liquidez pendiente por aquí. Se lleva esta liquidez que había por acá, se lleva esta liquidez que dejó acá, vuelve y sube, vuelve y deja liquidez por acá, se va por esa liquidez, deja liquidez aquí, viene por esta liquidez de acá, viene por esta liquidez de acá y en un solo movimiento, boom, saca toda esta liquidez que había por acá. Pero adivina, siempre habrá liquidez. Ahora la nueva liquidez está acá. Y en algún momento el mercado va a ir por ella. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en algún momento. Bueno, no digamos el mercado, digamos quiénes son en realidad. Las instituciones irán por su niño preciado, sus puntos estructurales, sus liquidez. Y por eso es que esto es lo más importante de nuestra estrategia y en esto es que nosotros nos basamos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Lo que estamos viendo acá es lo que sería order flow, ¿ok? Que es la dirección, ¿ok? En la que las instituciones están yendo por la liquidez, o sea, el flujo de órdenes, el flujo del movimiento, la representación de cómo se ve las instituciones yendo por la liquidez una y otra vez, formándonos lo que es la estructura. Entonces, el order flow lo representamos en el precio de la siguiente forma. Una forma es, por ejemplo, acá, en este retroceso que hizo la institución para luego dar este movimiento que toma la liquidez acá, se encuentra nuestro punto donde las instituciones van a ir a buscar después. ¿Esto por qué? Hay varias teorías. Yo te voy a explicar simplemente una. No importa cuál tú crees, lo importante es que funcione. Pero una de las teorías es que, ok, para que este movimiento pueda suceder, no fue de la nada. Hubieron órdenes inyectadas ahí, ok, hubieron negociaciones ahí que sucedieron. ¿Qué pasa? Que cuando sucede este movimiento para ir por la liquidez que había en estos puntos estructurales, hay mucho dinero institucional ahí pendiente y mientras el precio está subiendo, está en negativo. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué obliga a las instituciones a hacer? A tener que, una vez cuando entregaron sus órdenes acá arriba, tienen que volver por ese dinero porque está en negativo y las instituciones no se van a dar el lujo a perder. ¿Okay? Entonces, ¿qué vienen y hacen? Vuelven y inyectan capital en este punto para ir a cerrar sus operaciones pendientes que había en esta caída. ¿Ok? Entonces, una vez hacen eso, cierran sus operaciones pendientes, pueden inyectar capital hacia el movimiento que les interesa. ¿Hasta dónde? Hasta su punto estructural. Entonces ahí vuelven y hacen lo mismo.
Pero ¿qué pasa? Que así volviendo y haciendo lo mismo, volvieron a dejar órdenes aquí pendientes. Oye, ¿y por qué si ellos ya llegaron hasta donde tenían que llegar, por qué simplemente las órdenes que abrieron acá arriba no las cerraron? Y no cerraron la de aquí, y no cerraron la de aquí, y no cerraron la de aquí cuando el precio estaba acá para salir en ganancia. Y simple. Ajá. Es muy simple decirlo. El punto es hacerlo. Recuerden que para que yo pueda adquirir algo, debe haber alguien dispuesto a vendérmelo. Para yo vender algo, deben haber alguien dispuesto a comprar. Y la cantidad de lotaje que abren las instituciones, no podemos ni siquiera imaginarlo. Literal. No podemos ni siquiera imaginarlo. Entonces, es demasiado difícil para las instituciones lograr cerrar todas sus operaciones porque no van a encontrar otras instituciones tan rápidamente. ¿Para qué? Para vender esas órdenes, esos lotajes que habían acá en venta. Entonces, por eso siempre están como en un círculo de donde están haciendo lo mismo y lo mismo. Ok, aquí sucedió lo mismo y perfecto. Ya entendemos por qué. La otra forma de ver el order flow es de esta forma. Ok, acá. Esto es una regla que yo siempre aplico y también recomiendo aplicarla. Este fue un movimiento alcista, ¿verdad? Este es nuestro rango operativo. Entonces, ¿dónde debería llegar el precio, el retroceso del precio para dar el siguiente impulso? Por lo menos al 50% de ese rango operativo. ¿Ok? Por eso cuando te mencionaba la parte de rango operativo, te decía, podemos aprovechar venta. O bueno, en este caso vamos a ponerle venta, ¿ok? Porque estamos comprando hasta que el precio llegue a un punto óptimo, un punto de descuento óptimo, la suficiente profundidad. ¿Para qué? Para comenzar nosotros a buscar compras, porque nuestro rango operativo en este caso es de compras. Entonces el 50% es el mínimo en teoría, ¿ok? No a ciencia cierta, en teoría donde debería llegar las instituciones. ¿Por qué es esto? Bueno, no lo tengo muy claro. Para mí, que sería por esto. ¿Ok? Como es, cuando esto sucede, entonces de forma, digamos, casi obligatoria, porque no siempre se va a dar así como yo lo dibujé. Obviamente que lo dibujé con mi intención para poder explicarlo. Pero se ha llegado a la conclusión de que deben ir por lo menos al 50% del movimiento anteriormente creado. ¿Por qué? Para mí, ¿por qué están haciendo esto? Pero a los ojos de nosotros, lo que estamos viendo es simplemente a que, mira, ellos llegan mínimo al 50% del impulso. No, lo que pasa es que tienen órdenes pendientes por cerrar en este movimiento bajista y por eso aquí parece que ellos están llegando al 50%. Así lo veo yo porque siempre trato de encontrar la lógica y la lógica de esto no la tengo, aunque veo que sí funciona. Entonces, para mí, que lo que está sucediendo es esto, ¿ok? Y eso es algo más de visión personal. Entonces, entendiéndose qué es la liquidez, que la estructura es el producto de la liquidez y que el order flow es la dirección de las instituciones, ¿ok? Por donde está el interés institucional en este momento. Entonces, según Smart Money, que es lo que estamos haciendo, que la estrategia que estamos utilizando, la estrategia institucional, nos explica cómo detectar en el precio la liquidez con alta probabilidad. Y aquí es donde inserta conceptos como equal lows, equal highs, que son simplemente, bueno, pues su traducción en español, lows iguales y highs iguales. Si entendemos que en cada punto que tiene el precio hay liquidez, cada punto estructural, que son los highs y lows, imagínense en dos highs juntos, en tres highs juntos. ¿Cuánta cantidad de dinero, cuánta cantidad de liquidez debe haber allí? ¿Ok? Entonces, por eso, en la clase que le decía ayer, ¿ok?
me dejaba entre comillas, ¿ok? En teoría, y no lo decía que era ciencia cierta. Número uno, porque no hay forma de asegurarlo que así sea. Y número dos, por esto que estoy explicando ahora mismo. Y es el tema de la cacería de stop loss, ¿ok? Que a mí no me gusta ver el smart money según esa lógica, porque las instituciones no creo que realmente estén detrás de nuestro stop loss, ¿ok? Las instituciones, recuerden como les mencioné en la clase anterior, la pelea es entre ellos, porque ellos son los que negocian los miles y miles y miles de millones que a ellos les interesa. A ellos no les interesa nuestros $5,000, nuestros $10,000, 100,000, 200,000, 500,000, $1,000,000. Eso es poquísimo para una institución. Entonces la pelea de ellos no es contra nosotros, es contra ellos mismos. Entonces, de igual forma, ya entendiéndose con esta clase, ¿por qué no me gusta ver el Smart Money como una cacería de stop loss institucional de la masa de los retail traders? Es porque lo que te acabo de explicar. En cada punto estructural del precio hay liquidez. Entonces, cuando a estos puntos se juntan, entonces obviamente que el interés institucional va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, vean este precio, este gráfico, así sería como básicamente lo vería en la masa. ¿Ok? Lo voy a explicar porque así lo ves Smart Money, pero ya acabo de explicarle qué es para mí. Y por ejemplo, básicamente yo ven acá una línea de tendencia, ¿verdad? Aquí están viendo un nivel soporte y resistencia. Este sería resistencia, este sería soporte, ¿verdad? Una vez el precio aquí rompe, entonces para nosotros sigue siendo liquidez. ¿Por qué? Porque están esperando aquí comprar. Recuerden que hay muchos que apenas rompan, tienen su buy stop, esperando que el precio siga hacia la alza. O otros que están esperando que aquí el precio rebote para irse a la alza. Por lo tanto, eso es liquidez para nosotros. Acá antes de romper estaban esperando ventas, por lo tanto ahí había liquidez. Una vez esto sucedió y el precio cayó, para ellos esto es un doble techo, por lo que encima de ese doble techo hay liquidez, lo que sería el equal high, ¿verdad? Entonces aquí debajo muchísima liquidez acumulada, muchas personas comprando allí, rompe, muchas personas vendiendo acá, va por el retesteo, ¿verdad? Muchas personas vendiendo aquí, mucha liquidez ahí. El precio que hace, bueno, como tuvimos un rompimiento estructural, que son lo que tú y yo conocemos, ¿verdad? Aquí tenemos un shock, da un descuento, llega a una profundidad suficiente, el precio cae. Pero para ellos, lo que está sucediendo es que el precio ha llegado a un nivel soporte y resistencia. Por lo tanto, cayeron y ahí van ganando. Obviamente tienen que ganar, no siempre van a perder. Entonces ahí hay liquidez. Perfecto. El precio cae. Tenemos un nivel soporte acá donde ellos están esperando comprar. Rompen otra vez. El precio aquí comienza a subir, lo que para ellos esto comienza a ser un doble suelo, una nueva resistencia, y cuando el precio vuelve y llega están esperando comprar. Acá una segunda oportunidad en este nivel, hay liquidez, rompen. Acá digamos en la zona del doble techo, venden, perfecto, van ganando dinero. Aquí intentan comprar una vez más por este nivel que ellos consideran importante. El precio reacciona un poco, luego lo saca. Aquí mucha gente vuelve a entrar, fuera. Aquí comienzan a vender, aquí vuelven a vender, aquí hay compradores. Y aquí es donde la liquidez se vuelve una locura, porque hay demasiada liquidez en todos los puntos. Tenemos liquidez acá, tenemos liquidez acá, tenemos liquidez acá, tenemos liquidez pendiente acá arriba. ¿Y qué hacen las instituciones? En este mismo momento, toman mis puntos estructurales y ¡pum! Van por toda esa liquidez atrapada. ¿Ok? Entonces, entendiéndose este ejemplo, ¿qué es lo que nos promete Smart Money? La magia del Smart Money, ¿ok? Le puse magia entre comillas porque no es literal, ¿ok? No es literal. De hecho, la siguiente clase es muy importante. Vamos a ver expectativa versus realidad. Y es por eso, porque muchos
entendemos que es una magia. Cuando yo lo estaba aprendiendo, literalmente así fue que lo vi. Yo dije, wow, pero esto es magia. Esto es magia. Y es precisamente porque está creado para eso, para que tú lo veas de esa forma. Muy bien, entonces, este es el mismo escenario que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos en la entrada? Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Ya detectamos a los bancos y ahí es donde tenemos, entre comillas otra vez, la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque si identificamos estos puntos estructurales, esta liquidez, esta zona en rango, sabemos que hay interés institucional probablemente allí. Y aquí tenemos un punto de interés que vamos a conocer también que dejan las instituciones, ¿ok? Que es donde nosotros vamos a tomar una entrada. Bueno, ya medio te hablé de eso en la primera clase, que es las zonas de oferta y demanda. Entonces, en este caso, tendríamos una zona de oferta acá. Muy bien, ya entendemos por qué es una zona de oferta. Por el desequilibrio que se creó acá, nos deja dicho a nosotros el exceso de oferta que hay ahí. Muy bien, entonces, como es un punto donde en teoría se considera demasiado caro, entendemos que si el precio vuelve a llegar ahí, en teoría, en ese momento puede que vuelva a ser caro. ¿Por qué? Porque no quiere decir que siempre que llegue es un precio caro. No, por ejemplo, acá en el mismo dibujo se llega a romper, pero es porque en este momento comenzó a ser más caro. Ya, simple. Eso es oferta y demanda. Entonces, entendiéndose eso, nuestro siguiente punto estructural, ¿cuál sería esto? Porque aquí sigue habiendo liquidez, entonces sería un take profit para nosotros. Acá, ¿verdad? Donde el precio retrocedió y volvió cayó, quizás ahí había un punto de interés, por eso el precio rebotó, nosotros identificamos ese punto de interés, esa zona de oferta, entramos ahí y el precio cae, pero vuelve y deja liquidez ahí. ¿Hasta dónde nuestro take profit? Hasta acá. ¿Por qué? Porque acá vuelve a qué, como ya les expliqué, vuelve a haber liquidez acá. Excelente. Y liquidez acá. Perfecto. Precio llega, crea una zona de liquidez otra vez. Y aquí interpretamos que hay una liquidez acá. Por eso, con una línea de tendencia, muchos están intentando vender ahí en el tercer toque. Nosotros identificamos que ese tercer toque sería que para nosotros liquidez otra vez. Este punto estructural, posible doble techo, liquidez otra vez. Y aquí lo más probable, te lo digo yo, y ya vamos a ver ejemplo, es que encontremos un punto de interés, una zona de oferta. Una venta allí hasta nuestro siguiente punto estructural de liquidez, de entrega de órdenes, negociaciones de precio. Ahí. Ok, entonces ya podemos ahí ir tomando reentradas según la estructura que nos vaya dando a favor de esto. Esto es la magia del Smart Money, ¿ok? Y de rejugar con las temporalidades es algo que vamos a aprender y que ya lo he mostrado muchísimo en el canal, ¿ok? Entonces, nada, el precio se va hacia ese punto estructural y aquí viene por una zona de demanda y el precio sube. ¿Y por qué sube con tanta fuerza? Por lo que te expliqué. Toda la acumulación de liquidez que se encontraba por aquí arriba hace que el interés institucional cambie. Pero, digamos, convenientemente, ¿ok? Entre comillas otra vez, cambia cuando llega a un punto de demanda o a un order block que dejaron las mismas instituciones. Pero no solamente es esto, hay que tener todo un contexto, ¿verdad? Que nos va a ayudar, por ejemplo, cómo sabemos que ese punto estructural, esa zona de demanda, iba a hacer que esto pase, porque aquí también había una zona de demanda, casi que seguro, lo que están avanzados lo sabrán, y de hecho podemos asumir que fue esa zona de demanda que provocó que el precio suba acá, pero cuando sabemos que esa zona de demanda va a romper o va a seguir subiendo, bueno, pues esto lo vamos a ir aprendiendo, pero entendiéndose lo más probable, recuerden chicos, ¿cómo se llama esta clase? Lógica de mercado. Entonces lo más probable es que esto era lo que estaba sucediendo en una temporalidad mayor. Estamos en una temporalidad, estamos en tendencia alcista. Este es el bajo extremo. Ya tú sabes lo importante que es el bajo extremo. Ya lo hablamos para nosotros. Y por eso el precio cuando llegó acá, boom. Y fue por toda la liquidez que aquí teníamos. Entonces hasta aquí la parte teórica. Ya llevamos alrededor de unos 40 minutos. Ahora vamos a tratar de ver, ¿ok?
Voy a tratar de encontrar dos ejemplos. El segundo va a ser una entrada que yo tomé utilizando todo esto que hemos visto para ver, para ponerlo en práctica. Y el primero, pues, un ejemplo que de igual forma yo encuentro ahora mismo y trate de expresar todo lo que he hablado hasta el momento. Muy bien, muchachos, aquí tenemos algo interesante, ¿ok? Vamos a tratar de ver el paso a paso. Estoy usando la herramienta de backtesting de TradingView para poder representarlo mientras se reproduce. Cabe destacar que obviamente ya lo vi, ¿ok? Esto no es en vivo, pero la idea es educar, ¿ok? Y representar lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo acá arriba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos un mapeo, si mapeamos la estructura, tenemos lo siguiente. Fíjense acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, aquí es donde yo pregunto, ¿puedo marcar yo esto acá? No, no te confundas. ¿Cuál es el que tengo que marcar? Este acá arriba, ¿ok? Porque este es el alto que rompe acá. Por lo tanto, el alto que me interesa a mí es este, no este. Y aquí es donde la gente se comienza a perder, ¿ok? Y es lo que yo quiero evitar que tú hagas. Aquí el precio sube y aquí vamos a ver, no tenemos rompimiento, lo tenemos acá. Entonces, ¿qué se produjo acá? El show. Todo esto fueron boss, 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 boss y aquí el show. ¿Ok? El precio ha seguido cayendo, por lo que no sé si considerar. Para mí puede probablemente, pero sí, pero en una temporada mayor, por lo que en esta temporada menor yo voy a asumir que todo esto es un impulso, por lo menos en esta temporalidad macro. Olvidé decir en qué temporalidad estamos, pero estamos en temporalidad de un día. Perfecto, entonces, lógica del mercado, vamos a hacerlo todo. Tenemos el chop, quiere decir que estamos bajistas. Bien, pero eso no quiere decir tampoco que nos vamos a comprar, vamos a usar la lógica. ¿Y dónde se encuentra el precio ahora mismo? Es una de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Dónde se encuentra el precio? Y está en este punto de interés. ¿Por qué eso es un punto de interés? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué el punto de interés es de alta probabilidad? Ya lo vamos a ver. Pero vamos a entender lo que hemos visto paso a paso. ¿Ok? No sé si da tiempo para dos ejemplos. Voy a tratar de que sí. Pero no quiero tampoco que el video se haga muy largo porque tampoco quiero asustarlos. Que vean que dura 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Ya sé yo que no lo van a querer ver. Entonces, por ejemplo, esto, recuerden, ya todo eso fue liquidez y fue consumida por el precio, ¿verdad? Esto era liquidez, fíjense que hizo el precio. Toma esa liquidez de allí y sube. Para los avanzados que validan la regla romper con cuerpo, fíjense, esto fue un rompimiento con mecha en principio y por eso el precio se dio la vuelta. Les pregunto, para que lo tomen en cuenta. No, ¿verdad? Entonces, háganle backtesting y luego me dicen. Entonces, eso fue un punto ahí, ¿verdad? De liquidez. Pero fíjense, ¿cuál era nuestro bajo anterior a ese? Era este que estaba acá, ¿verdad? Díganme si el precio vino por él, sí o no. Consumió la liquidez que había ahí. Súper. Pero fíjense, ¿cuál era el otro punto estructural antes que ese que marcamos cuando estamos con la tendencia alcista? Este que hizo el precio, vino ahí y también tomó esa liquidez. Y sigue habiendo liquidez acá, sigue habiendo liquidez acá, sigue habiendo liquidez acá. Pero este punto de interés es importante, es interesante. ¿Por qué? No nos adelantemos, no es el motivo de la clase. La clase es entender la lógica del mercado, estructura, liquidez, order flow, todo esto. Entonces, ¿qué nos dice la lógica del mercado? Que si esto es un punto de interés macro, cuando vayamos bajando de temporalidades, debemos que encontrar confirmaciones, puntos estructurales, quiebres, rompimiento, estructura que nos confirmen que ese punto estructural alcista es bueno y es válido, ¿verdad? Entonces, seguimos bajando a nuestras temporalidades medium, ¿verdad? Que como le dije, es 4 horas. Veamos la estructura en 4 horas, cómo ha venido. Mira, el precio cae, cae, cae. Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Estoy marcando yo esto acá como un impulso, retroceso, retroceso? No, señor, porque si este es mi punto estructural más bajo, cuando se rompe acá,
y este es mi punto estructural más alto cuando retrocede, entonces mi interés, el bajo que yo debo marcar, es el que rompe esto, no este, porque esto no rompe nada. ¿Ok? Entonces ahora sí, retroceso, voy a marcar el que vuelve y rompe. Entonces, pudiera yo quizás marcar este, puede ser válido, puede ser. Yo prefiero verlo como que es un no de temporalidad menor, pero el que lo quiero considerar, ya esto cuando tú estés más avanzado y todo eso, te vas a ir dando cuenta con mayor facilidad. Como les dije, puede ser válido también porque por order flow, ya comenzamos a ver order flow acá. ¿Qué decía cuál yo era el punto de order flow? La primera forma de verlo, el retroceso, ¿verdad? Entonces todo esto fue el retroceso. Teoría, cerraron sus órdenes acá, que abrieron cuando estuvieron aquí, y una vez cerraron esas órdenes que tenían pendientes, pues ya pueden correr. ¿Cuál sería la siguiente forma? El 50%. Vemos que no llegaron, por lo tanto no se cumplió. Y por ese motivo también es que yo prefiero verlo como un movimiento de una temporalidad más baja y no de esta temporalidad. Pero lo voy a dejar marcado porque igual no funciona. Si sé, ¿verdad? La experiencia me lo dice que una temporada menor es un punto estructural. Entonces lo voy a marcar por ahí. ¿Qué me dice la lógica del mercado? ¿Verdad? ¿Qué me dice? ¿Qué me explica? Cuando se lo explicaba en el caso de rango operativo, cómo tomarlo. Si ya estoy en un punto de interés en macro, pues no tiene sentido. Acá vamos a ir a una hora para verlo de una vez por todas. ¿Okay? Este sería mi rango operativo de una hora, por lo tanto debería esperar acá que el precio llegue y seguir vendiendo. Pero aquí es donde decía lógica del mercado. ¿Por qué esto deja de hacernos sentido para nosotros? Simple, porque el precio está en un punto de interés diario. Pues lo más lógico que suceda para nosotros es que aquí haya un rompimiento. Entonces aquí es donde me pregunto también, luego de un rompimiento que tenemos, retroceso. ¿Por qué? Porque se negocian órdenes. Aquí había liquidez. Instituciones cierran órdenes acá, se los venden a más personas, entonces por eso probablemente el precio caiga. Pero otra cosa que puede impulsar a que el precio caiga, que es este punto de interés que está acá, que no es el motivo de la clase, pero lo voy a marcar porque es importante. Entonces, hace sentido para nosotros que siempre estamos buscando liquidez, liquidez, liquidez y liquidez, porque es lo que nosotros trabajamos siempre, ¿verdad? Ya lo entendimos esa parte, que este punto de interés sea de alta probabilidad porque se activaría luego del precio tomar liquidez de acá, ¿verdad? Entonces eso hace que este punto de interés cobre más sentido. No es de la clase, pero lo explico porque sé que ahí van a estar comentando en YouTube desesperados. Por eso tampoco explico la ineficiencia ni nada de eso. Así que seguimos viendo lo que nos interesa. En una hora, este sería el punto estructural a romper. Pues, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente esperar a que suceda. 15 minutos, podemos adentrarnos un poquito más. Ya aquí yo comienzo a tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque el punto estructural, ¿verdad? En 15 minutos, la estructura sería este. Entonces, si el precio rompe acá, en teoría, ¿puedo comenzar yo a comprar aquí? Sí, pero tengo que tener cuidado. Sería una compra de baja probabilidad. ¿Cómo así, Gor? ¿Por qué si está en un punto estructural diario? Sí, porque, como les decía, que debamos esperar el rompimiento acá, que deba suceder acá, no es hasta que sucede que tenemos esa confianza plena, toda esa confirmación plena de que nos sentimos bien confiados en el trade, en lo que estamos viendo, hasta que no sucede, pues lamentablemente todo lo que hagamos va a ser que de baja probabilidad. Así que espero que lo entiendas, si no, me lo comenta, me dejas un comentario. ¿Qué debemos hacer? ¿Operarlo? ¿Sí o no? Pues ya usted decide cómo. Usted lo va a testear y se va a dar cuenta qué tanto le funciona. Si usted es rentable haciéndolo. Como nosotros estamos en testeo para comprobar de que lo que hemos visto en esta clase funciona, pues le vamos a hacer. De hecho, vamos a marcar también los boss. Yo no lo hago porque ya obviamente pues la experiencia, luego puedo verlo al ojo, pero para lo que quizás están comenzando, qué sé yo, vamos a marcarlo, vamos a marcarlo. Ya vamos a marcar este, ¿verdad?
Boss. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para confirmar con alta probabilidad la subida? Un show, ¿verdad? Excelente. Y en 15 minutos, pues la estructura, ya esto comenzaría a ser, bueno, la externa sería macro o medium, ¿ok? Por lo que esta que marqué acá sería la interna y esta que voy a marcar ahora sería la interna de la interna. No se confunden, chicos, ¿eh? No se confundan. Ok, entonces arreglo esto. Perfecto, ya estamos. Entonces, estaríamos esperando el show interno. Excelente. Y aquí probablemente un show interno del interno. Vamos a ver qué hace el precio. Pum. Entonces, en teoría, aquí tenemos un rompimiento interno, ¿ok? Interno. ¿Qué pudiéramos esperar? Quizás que el precio busque llegar acá. ¿Por qué? Porque es un punto de interés, que no es el motivo de la clase. Por lo que, si el precio llega a hacerlo, pues en teoría podemos comprar con menos probabilidad, porque el precio no ha roto el high que de verdad nos confirma el cambio, pero se puede tomar el riesgo, ¿ok? Se puede asumir. Vamos a ver qué hace el precio. Bueno, aquí siguió subiendo, por lo que en teoría ahora sí, con toda confianza, podemos hacer nosotros ¿qué? Aquí comprar. Precio no solamente está dando el chop, sino que ¿qué está haciendo a la vez? Sacando liquidez. ¿Y qué está haciendo a la vez? Entrando en un punto de interés. Por lo que aquí podemos vender. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues siguiendo adentrándonos, ¿verdad? Y quizás encontrar los mismos cambios estructurales para vender hasta acá y luego comprar. O si somos más agresivos, pues dejándole una venta. Realmente es directa. Realmente la zona de negociación sería alta, por lo que yo recomendaría, el que le guste hacerlo, entrarle a la mitad y así. Por ejemplo, eso ya podría ser una entrada ahí. Vamos a ver si de manera rápida, ok, ya hemos perdido mucho tiempo, encontramos aquí. Por ejemplo, aquí en 5 minutos ya tenemos un rompimiento estructural. Por lo que en toda esta mecha o quizás bajando más temporalidad, no quiero bajar un minuto, pues no sé si el precio me deje y perdamos el progreso. Pero en teoría, este sería nuestro rango de esta temporalidad de extra micro, lo que el precio debería caer. Obligatorio, no sabemos, pero en teoría. Uy, al final le di un minuto. No importa. Adelanto y regresamos. Ok, volvimos. Al final, la costumbre. Disculpen, le di un minuto. Entonces vamos a ver si el precio respeta. Adelantamos. Ok, ahí cayó. Quiere decir que sí, que quizá en un minuto había un punto ahí y por eso el precio está cayendo. Pero nosotros vamos a asumirlo como que, como toda esa mecha, porque es la única visibilidad que tenemos. Entonces, en teoría, deberíamos esperar dónde para volver a tomar una venta confirmada. Bueno, pues estoy viendo estos puntos estructurales acá, ¿verdad? Y miren por acá, por ejemplo. Si el precio rompe ese low, se puede vender, sí. Pero se vendería con qué? Con baja probabilidad. ¿Por qué? Por lo que le decía, las reglas del, ¿qué? Del bajo válido, que en este caso sería este. ¿Por qué? Porque este sería mi bajo extremo. Este sería el bajo que realmente está provocando el rompimiento acá. Por lo tanto, el bajo que más me interesa que el precio rompa ahora mismo sería este. Pero lo estamos viendo de esa forma. Pero, ¿qué sería también? Liquidez. Sería el punto de liquidez para mí más importante donde debería llegar el precio para confirmarme quizás una venta y hacer esto. Ok, aunque ojito, tenemos que tener cuidado porque el precio acá, fíjense cómo es un conjunto de cosas que hay que tener siempre pendiente. El precio acá acaba de romper, por lo que el interés ahora agarrado de este
punto de interés extremo, perdón, macro, wow. Son las 3:30 de la mañana, chicos, así que cualquier error se me acepta. Entonces tenemos que tener en cuenta que el precio podría caer acá y darse la vuelta. Y nosotros, por estar esperando que el precio llegue acá, nos casamos con la venta y no nos damos cuenta que el precio ya llegó a la profundidad suficiente. Recuerden, el 50% del movimiento para irse en compra. Así que ojito, ojito y muchísimo cuidado con eso. De hecho, vamos a verlo en 15 minutos a ver qué otro punto de interés yo podría marcar que me guste para tener cuidado. Bueno, en este caso, la verdad ninguno. Todo eso lo veo como pura liquidez. Recuerden, las líneas de tendencia son liquidez para nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, yo me apegaría más a este. Si tuviese que marcar uno, elegiría este. Vamos a ver si está dentro del 50%. Efectivamente sí. Entonces, en teoría ese sería mi punto de compra para que el precio dé el siguiente impulso. Pero no me gusta. ¿Okay? Entonces no me voy a centrar en operarlo. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ver qué hace el precio. Ahí regresó un poquito. No llegó a este punto de interés pequeño que tengo acá. Quizás llegó a uno de 15 minutos. A ver, no cubrió. 30 minutos. Bueno, puede ser este order block de acá. ¿Okay? Está subiendo en el punto de interés que yo marqué. Pero me interesa más por toda la liquidez que el precio vaya por los demás low. De hecho, fíjense. Aquí el precio llega, se fijan, crea un poquito más de liquidez al rebotar allí y saca la liquidez. ¿Cuál era el siguiente punto? Este. Saca la liquidez. ¿Ustedes creen que coincidencia que inmediatamente lo hizo? Está subiendo. No. Entonces este siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto, y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a ver qué hace el precio. Y termina cayendo. Aquí es donde muchos fallan también. E intentan comprar acá. ¿Por qué? Porque hago este pequeño corte comercial, discúlpame, yo sé que te está gustando mucho el video, pero precisamente por eso necesito que le des like. Esto me ayuda a crecer, me ayuda a entender que de verdad te está gustando y estás valorando el contenido y YouTube lo recomienda a más personas. Así que por favor dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho y te está gustando el contenido, únete al grupo de Telegram, sígueme en Instagram y las demás redes sociales. Ahora sí, volvemos con el video. Si bien se dan cuenta de este punto de interés que yo marqué, que no me gustaba, pero lo marqué para hacer esa representación a ustedes, aquí en menor temporalidades, recuerden que es un punto de interés de 15 minutos, ellos ven este rompimiento y están intentando comprar aquí. Yo no lo haría, ¿por qué? Por toda la liquidez que hay aquí debajo, me centraría mejor en tomar algún tipo de venta. Entonces el precio llega a nuestro punto de interés que tenemos marcado allí en una hora. Recuerden, este fue el rompimiento de una hora de nuestra estructura interna soportada por este bloque diario. Entonces, asimismo, en teoría, estamos habilitados para tomar una compra acá. Stop loss por debajo del mínimo o estructuralmente puede ser aquí debajo. No importa donde ustedes lo pongan, ya ustedes lo testean como les convenga más. Y nuestro siguiente punto estructural de liquidez sería acá arriba. Pero para mí el precio va a comenzar a ir por todas estas liquidez que hay acá. Porque si tengo la razón, si ese punto de interés diario va a funcionar, entonces el punto de llegada es enorme, es inmenso, ¿verdad? Digamos, puede ser este. Entonces va a llegar hasta ahí, la verdad no lo sé. ¿Tomaría yo la entrada así? La verdad no, pero simplemente es para que vean, ¿ok? Para que vean, testeando. Vamos a ver qué hace el precio. Aquí seguramente que está haciendo estructura para darnos una siguiente compra. Por ejemplo, aquí se acaba de llevar ese high. Quizás ahora retroceda un poco y suba. Veamos si eso sí pasa. Bueno, no pasó. Aquí mucha gente vendiendo. Porque no entienden el interés institucional. Ahora, con mayor probabilidad, no quiero decir que no funcione. A lo mejor sí pasa. Obviamente no, pues ya lo vi.
pero han pasado, ha sucedido, ¿ok? Pero la mayor probabilidad, ¿verdad? Entendiendo todo lo que hemos venido hablando, se encuentra en venir a romper este high de acá arriba. Es la lógica del mercado. Vamos a reproducir, vamos a subir la temporalidad un momento. De hecho, ahí está bueno para una reentrada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el rompimiento de este high, el rompimiento de este high y aquí un punto de interés interesante. Podemos adentrarnos un poquito más. El precio llegó a ese punto de interés, ¿verdad? Este punto de interés grande rompe, me deja un siguiente punto de interés. En teoría, aquí pude haber comprado una vez más. O sea, ya lo pude haber hecho acá, pero aquí está reconfirmado de la reconfirmación de la confirmación. Algo así. Hasta ese high. En teoría, el precio está rompiendo aquí nuevamente. Si no logro entrar ahí, puedo hacerlo ahí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Estamos probando. Si no, todo esto pudiera ser liquidez ahora para el precio. Okay. Ojo, yo sé al final, porque por algo estoy dando el ejemplo que él terminó subiendo. Pero nada de lo que está sucediendo aquí yo realmente lo vi. Yo simplemente vi al ojo la estructura que aquí cayó. Perdón, que aquí rompió, cayó y subió. ¿Ok? Nada de esto yo sé si realmente vaya a suceder. Así que esto sería nuevo. Entonces aquí entiendo que hay un punto de interés que pudiese, si el precio saca esa liquidez, llegar acá y subir. Entonces en teoría esta sería otra oportunidad de nosotros tomar una entrada. O la verdadera oportunidad, porque si aquí nos saca, sería porque nos equivocamos, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ir a una temporalidad mayor. Al final cayó. Súper. Esto, break even, lo que sea, no lo sabemos. Al final, cada quien define cómo opera. Yo, por ejemplo, yo esto no lo haría. Yo simplemente lo estoy marcando acá porque saludablemente, en teoría, con todo lo que yo te acabo de explicar, con todo lo que acabamos de ver, el precio debería llegar ahí, ¿verdad? Entonces por eso lo puse hasta ahí. Pero yo, todo el mundo lo sabe, que tiene muchos siguiéndome, yo busco un 1 a 5. Casi siempre. En este caso hubiese buscado un 1 a 7 porque en este high se da justo en 1 a 7, hubiese sido más que suficiente para mí. Entonces de esa forma se hubiese cumplido. La siguiente entrada, como la ven, aquí llegó. Aunque llegó fuera de sesión, no lo hubiese tomado, pero en teoría es lo que debía hacer. Pues también hubiese sido un TP si lo hubiese tomado. ¿Okay? Y la otra que vimos, esto fue, se lo juro que no lo vi así. Pues hubiese sido esta. ¿Hasta dónde? Ya está así, hasta acá. Y todo por tener el contexto correcto. Entonces a ver si al final termina llevándose ese high. Ya no voy a marcar más nada por aquí. Vamos a ver. Bueno, esto puede ser. Okay. Esto sería nuestra zona de order flow, ¿verdad? Ese retroceso. Hasta acá abajo sería todo eso la zona de order flow. 50%. Ok, ya está junto del 50%. Entonces en teoría, caer un poquito más puede ser lo que pueda pasar, pero toda esta puede ser la zona de compra. Precio meterse cualquier punto de por acá y subir. Vamos a ver. Boom, se metió justo al punto de interés
que dibujé ahí. ¿Qué debemos hacer? Menor temporalidades, lo mismo que hicimos acá. Buscar rompimientos estructurales acá y entrada. Acá vuelve y te rompe, cae, pum, entrada. Está este high. Ok, vamos a ver si al final termina llegando acá arriba, donde lo tengo estimado que va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué creo que va a llegar ahí? Porque recuerden que en 4 horas ese es mi high. Es el high de 4 horas. Entonces, en una hora, perdón, entendiendo que estamos operando alcista porque el precio está saliendo de diario, pues ya se rompió el punto estructural de una hora. Entonces el siguiente sería para mí así importante este de 4 horas. Además, miren los demás high que hay detrás de ahí. Todo eso para mí me parece liquidez y me parece que el precio de ahí va hacia allá. Otro punto de entrada puede ser este acá. Vamos a ver. Okay, ahí no llegó. Seguro que si cambio de temporalidad encuentro uno más aquí más grande y entrada. Pero ya ustedes saben que nuestro order flow en este caso sería impulso, retroceso. Pues la zona de nuestro order flow sería todo esto. Por eso se mete a la zona de overflow y cae. Vamos a ver si dio el 50%. Sí, justo el 50% y se va. Aquí estamos aplicando, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Aquí con pinzas ya se lleva este high. Tengo que tener cuidado con cualquier otra compra que yo haga. ¿Por qué? Porque comienza ahora a acumularse demasiada liquidez por todos estos bajos. Entonces, existe esa posibilidad que el precio venga por esa liquidez, quizá para después subir o lo que sea. Pero en teoría si seguimos alcista y este sería nuestro siguiente rango operativo. Vamos a borrar esto ya un poco. Recuerden desde el low extremo, ¿ok? 50%, por lo menos debe llegar aquí el precio. Dejándonos este bloquecito que está interesante aquí por debajo. Y el extremo, ¿ok? Nuestro target al final del día tiene que ser este high. Porque si el precio está saliendo de esta zona diaria, probablemente vaya a buscar ese high. Probablemente. ¿Ok? O por lo menos este. Porque probablemente, obviamente todo es probablemente, pero ¿por qué así no con esa confianza con el que normalmente yo le jugaría? Porque no podemos olvidar que al final todo esto fue pura estructura, ¿verdad? Y que aquí fue donde se produjo el shock diario, por lo que en teoría eso debería ser un punto de reversión en el precio. Me parece que él va a seguir subiendo, porque si vemos el precio un poquito más alejado, no voy a subir al diario, pues es lo que ha estado haciendo últimamente. Entonces no me sorprendería ver que, a pesar de tener el show ahí, siga rompiendo. Entonces nada, dibujé eso por acá, vamos a ver. Sí, esto puede ser un punto interesante para buscar una reversión, que el precio caiga aquí y siga subiendo. Ya no me voy a meter más en micro, ¿ok? Simplemente veámoslo así por encima. Excelente, funcionó. ¿Estamos de acuerdo? Sé que sí, que ahí en micro hubiésemos encontrado algo, una oportunidad de entrada. Se ve claro cómo ahí dio estructura para nosotros vender. Ok, vamos a ver si sigue respetando. Ok, ahí se llevó esa. Obviamente no entraríamos directo ahí, en micro otra vez. No sé si acá habrá confirmación. La verdad no parece, quizás sí. Bueno, pero llegó a este punto, entonces en teoría probablemente venga a buscar este high. Puede caer un chin más de profundidad, quizá algo pendiente por aquí abajo, no sé. Y venir acá. Nosotros tomamos lo suficiente, ¿por qué? Porque hacemos muchos rejuegos con las temporalidades pequeñas. Por ejemplo, hasta este high, si logramos entrar ahí en pequeñas temporalidades, entonces sería nuestro target. Y simple, sacamos un 1 a 7, un 1 a 8, un 1 a 10 en temporalidades pequeñas y estamos fuera. No vamos a jugar hasta acá arriba, pero vamos a ver si cumple. Ok, cumplió. Bueno, perdón, no cumplió. Con el que le iba a decir que cumplió fue con teniendo este rompimiento, entonces estamos confirmados a la alza, ¿cierto? Entonces, retroceso, punto de interés para pequeñas temporalidades es el target. Entonces, podemos volver a esperar lo mismo, punto de interés y que el precio suba. ¡Ja!
Perdón. Lo que pasa es que es impresionante. Es impresionante cuando tú dominas esto. Es impresionante. De verdad, toda la lógica, todo el sentido que tiene. Con pinzas todavía porque todo esto parece estar siendo liquidez. ¿Okay? Yo sé que hay mucha gente tratando de vender allí. Recuerden, eso sería una zona de oferta. Una acumulación, exceso de oferta. Muchas personas están tratando de vender ahí. Pam, se van SL. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sacando stop loss? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy haciendo todo bien. Porque tú no estás tomando en cuenta el interés institucional, que es igual a liquidez. Que liquidez es igual a estructura. Que estructura es igual a order flow. Y por eso no estás teniendo resultados. ¿Ok? Entonces, nada, en teoría rompió. Pudiéramos esperar que el precio vuelva y caiga y suba. Quizá a meterse aquí y caer o ya a romperlo. ¿A qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un punto de llegada para nosotros. Entonces, así rápidamente, ¿qué pienso que el precio pudiese hacer? Obviamente ya lo dije, pero ¿dónde? Esa es mi nueva tarea. Vamos a verlo rápidamente en 4 horas. Esta mecha se ve interesante. Bueno, está bien feo por toda esa liquidez. Realmente no sé si valga la pena yo intentar comprar. Nada más que en micro me dé algo así full interesante. Este bloque ya fue usado. No sé. Realmente me parece que sí pudiese caer y subir, pero ahora está más complicado que cuando estábamos por aquí o por aquí. Vamos a ver. El punto es, entendiendo todo lo que yo te acabo de explicar, lo que nos está mandando a hacer ahora mismo es a esto. Ok, vamos a ver qué pasa. En teoría lo hizo, pero no hubiésemos entrado a ningún lado. Porque no es entrada para nosotros, no es entrada. Llegó a su order flow, ¿verdad? El retroceso anterior. Sería todo ese movimiento. Llegó al 50%. No llegó. Pero al parecer suficiente para cerrar sus operaciones pendientes en venta. Y se están yendo. ¿Ok? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Yo voy a explicar una entrada. Bueno, ahí se llevó el high. Iba a explicar una entrada que había tomado, pero ya estaríamos hablando quizás que si lo explico, nos tomemos, sean 2 horas de video. Y bueno, ya ustedes están viendo, son las 3:45 de la mañana, 2 horas de video para que al final la media de visualización sea 20. Es decir, que no lo vean completo, no sé si valga la pena. Pero creo que se ha entendido la clase, que es la lógica del mercado. Y nada, si te gustó, no olvides dejar tu like, eso me ayuda a entender que lo que estás viendo en este curso evidentemente te gusta, pero igualmente ayuda a crecer, porque el algoritmo de YouTube entiende que lo que realmente te estoy aportando es mucho valor. Déjame tu comentario, hazme saber que estás por allí, que me estás escuchando, que no estoy solo, que realmente esto te está sirviendo. Únete al canal de Telegram, sígueme en Instagram y nada, nos vemos en el próximo video. Trading de control a sus órdenes. Chao, chao.